Por la sintonía de Radio Israel, estamos compartiendo el programa Caminando a través de las sendas antiguas. A través de Radio Internacional de Israel, presentamos el programa Caminando a través de las sendas antiguas. En la dirección y conducción, por la More, Sonia Briseida Quijano Juárez. Quédense en nuestra sintonía y compartamos un tiempo de mucha bendición para tu vida. Esto es Caminando a través de las sendas antiguas. Bienvenidos. Shalom, shalom, Ahim Nahayot. Les saludo con gran alegría. Es un placer y un honor poder compartir con todos ustedes la palabra del Eterno. Hablaremos el día de hoy de la parashá semanal que lleva por nombre Terumá. Esta quiere decir contribución. Pero antes de iniciar con la lectura y con el estudio de esta parashá, demos toda rabá a nuestro Adón por la Torah. Baruch et Yahweh HaMevorach, Baruch et Yahweh HaMevorach Leolam Baed. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et Torato. Baruch atah Yahweh notem haTorah, beshem Yeshua HaMashiach melech Yisrael. Amén.
Bendecida Yahweh, el bendito. Bendito sea Yahweh. Él sea bendito para siempre. Bendito seas, oh Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre las naciones y nos diste tu Torá. Bendito seas, oh Yahweh, que nos concediste la Torá. En el nombre de Yeshua, el Melech, Mashiach, Rey de Israel. Amén. Así es, hermanos, pues vamos a dar lectura el día de hoy. Vamos a estudiar esta parashá que el Eterno tiene para nosotros en esta semana, la cual lleva por nombre Terumá. Terumá quiere decir contribución. El tema principal en los próximos 6 capítulos de Shemot, esta parashá la encontramos en el libro de Shemot de Éxodo, en el capítulo 25. En estos próximos capítulos nos narra la Torá y nos dice las instrucciones que Elohim le dio a Moshe para la construcción del Mishkan, el tabernáculo, para la construcción de su mobiliario, de los utensilios y otros implementos que iban a ser colocados dentro del Mishkan. Cuando leemos la narración de la creación en Bereshit, cada verso corresponde a esos versos donde el Eterno le decía y declaraba, y dijo Elohim, durante los 6 días de la creación, culminando con el 7º, el día de Shabbat. En estos próximos 6 capítulos vemos algo similar con relación a las instrucciones para edificar el Mishkan y su mobiliario. Si observamos detenidamente, podemos ver 6 secciones, las cuales empiezan: Yahweh dijo a Moshe. Con la 7ª sección, refiriéndose a las regulaciones sobre el Shabbat, lo que nos sugiere que la construcción del Mishkan marca una segunda creación, esta vez la creación del pueblo de Israel. Nuestro Elohim es perfecto en toda su obra. En el capítulo 25 nos habla acerca del Mishkan. En Shemot 25:2 nos dice la Torá: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, terumá, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Los materiales con que el Mishkan fue levantado y fue construido fueron a través de las ofrendas voluntarias del pueblo. Yahweh no les exigió traer las ofrendas, pero más bien movió en sus corazones de todo el pueblo. En Shemot, en Éxodo 25, 89 nos dice: que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo del Mishkan y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. El propósito del Mishkan era primordialmente el lugar de encuentro, el Ohel Moed, entre Yahweh y el pueblo de Israel. Iba a ser ese lugar de encuentro entre el pueblo de Israel y nuestro Elohim, Yahweh, para él habitar y morar entre ellos y comunicarse a través de Moshe, dándole sus instrucciones y sus ordenanzas. El santuario o Mikdash en hebreo iba a ser, en todo sentido de la palabra, el lugar del encuentro. En Éxodo, en Shemot 29, del 43 al 45,
nos dice la Torá. Allí me encontraré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas y seré su Elohim. Amén. El verbo habitar, usado en este verso, en el verso 45, es shakan en hebreo. El mismo verbo usado en Éxodo 24:16, en la palabra reposo. En Éxodo 24:16 nos dice la palabra de Hashem. Y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moshe en medio de la nube. Amén. El verbo shakan y la palabra hebrea para mishkan provienen de la misma raíz hebrea que la palabra shekinah, el término que más tarde la tradición judía usó para describir la gloria de la presencia divina de Hashem, descansando sobre el Mishkan, de manera que la gloria de Yahweh, la Shekinah, iba a reposar sobre el Mishkan al igual que sobre su pueblo. El segundo templo fue destruido en el año 70 de la era común. Pero hoy en día, ¿dónde se encuentra ese templo? ¿Dónde está ese Mishkan espiritual? En Aleph Corintim, en 1 de Corintios 3:16, nos dice la palabra del Eterno: ¿no saben que ustedes son templo de Yahweh y que el Espíritu, el Ruá de Yahweh, habita en ustedes? Y en 2 de Corintim, en Bet Corintim nos dice, en 6:16, nos dice la palabra del Eterno: ¿o qué acuerdo tiene el templo de Yahweh con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Elohim vivo. Como Yahweh dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice Yahweh, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Amén. El Mishkan tenía que estar en estado de pureza, apartado de todo lo inmundo. Igual que nosotros, tenemos que ser separados, tenemos que ser Kadosh, para Él, para nuestro Adonai, a través del arrepentimiento y purificarnos por la sangre del Cordero de Elohim. En Isaíahu 52:11, Isaías 52:11 nos dice la Torá: apártense, apártense, salgan de ahí, nada inmundo toquen, salgan de en medio de ella, purifíquense, ustedes que llevan las vasijas de Yahweh. Si nosotros somos el templo, somos el Mishkan de Yahweh, ¿estamos espiritualmente limpios para que su gloria, para que su Shekinah habite en nosotros? En Revelaciones 1, del 5 al 6 nos dice la Torá: y de parte de Yeshua, el testigo fiel, el primogénito de todos los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Yahweh, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El Mishkan iba a ser también el lugar donde el pueblo
iba a presentar las ofrendas de los sacrificios, así como está escrito en Levítico 1:2. El lugar donde los sacerdotes iban a oficiar diariamente. Esto lo vemos también en Levítico 17. Y en Primera de Pedro 2:5 nos dice la Torá: también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim, por medio de Yeshua HaMashiach. Amén. Después nos habla del arca de la alianza, el Aarón. En Shemot, en Éxodo 25:10, nos dice la palabra: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 3 3/4 pies, y su anchura de 2 1/4 pies, y su altura de 2 1/4 pies. La revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás, y harás una moldura de oro alrededor de ella. Es de gran significado que el objeto principal del Mishkan era el arca y la Torá de Yahweh. El arca era el testimonio o testigo de Yahweh. En el arca se encontraban las tablas con los misbot, los 10 principales misbot, el propiciatorio o trono de misericordia. Se encontraba el maná, la provisión física del sustento, y la vara de Aarón, como testigo y afirmación del sacerdocio destinado y dado por Yahweh a los hijos de Aarón. Estos eran testigos de la palabra de Yahweh, dando testimonio de su misericordia, su realeza como rey y como juez supremo, su amor y fidelidad para con su pueblo. Se estima que el arca pesaba entre 1,500 y 2,000 libras, que esto es aproximadamente de 680 kilos a 907 kilos. Los querubines eran de oro sólido, lo que contribuía aún más al peso del arca. El arca era además testimonio visual del poder y la presencia del Todopoderoso. Él prometió a Moshe que hablaría con él desde el medio de los 2 querubines. El arca estaba en el corazón del tabernáculo y era el trono de Yahweh. Nuestros cuerpos son el templo del Ruach HaKodesh. ¿O no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, que está en ustedes, el cual tienen de Elohim, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Esto nos dice el Eterno en Aleph Corintim 6:19, en Primera de Corintios 6:19. De igual manera, nuestro corazón corresponde con el arca, de donde Yahweh nos habla. Por tal razón, nuestro modo de vivir debe de ser en obediencia, aceptable a Él. Nuestro trono tiene que ser un trono limpio y puro, física y espiritualmente, para que Él more en nosotros. El propósito principal de la liberación y redención de Israel fue para que Yahweh morara entre su pueblo. ¿Cuál es el propósito de la venida y del sacrificio de nuestro Mashiach? Para redimirnos con su sangre preciosa, reconciliarnos con Yahweh y purificarnos para que Él habite en nosotros. En Él tenemos la vida, porque su palabra es vida.
En Shemot 25, 22, en Éxodo 25, 22, nos dice la palabra de Hashem: allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas. Una nota interesante es que esta palabra, caporet, es usada únicamente en hebreo para describir el propiciatorio y se origina de la palabra coper, de una palabra que no se usa y quiere decir el precio de una vida, un rescate. ¿Quién fue el que pagó un gran precio con su vida para rescatarnos? Yeshua HaMashiach. Después nos habla de la mesa de los panes de la presencia. En Shemot 25, 23 y 30 nos dice la palabra de Hashem: harás una mesa de madera de acacia, 3 pies de largo, 18 pulgadas de ancho y 18 pulgadas de alto. Y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. Esta mesa fue diseñada para poner los 12 panes ante la presencia de Yahweh. Los panes eran colocados cada Shabbat por el sacerdote que oficiaba en el Shabbat, y eran reemplazados la próxima semana y luego eran dados a los sacerdotes para que lo comieran. Los 12 panes representaban las 12 tribus de Israel. La presencia del pueblo frente a Yahweh dentro del templo. En Levítico, en Baikra 24, 89 nos dice la palabra: cada día de reposo continuamente se pondrá en orden delante de Yahweh. Es un pacto eterno para los hijos de Israel, y será para Aarón y para sus hijos, y lo comerán en un lugar santo, porque lo tendrán como cosa muy sagrada de las ofrendas encendidas para Yahweh, por derecho perpetuo. Después de esto nos habla acerca de la menorá, la lámpara de aceite. En Shemot, Éxodo 25, del 31 al 32, nos dice la palabra de Hashem: harás además un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados de martillo. Sus copas, sus cálices y sus flores serán de una pieza con él. Y saldrán de sus lados 6 brazos, 3 brazos del candelabro de uno de sus lados, y 3 brazos del candelabro del otro lado. El objetivo de la menorá era para iluminar la parte interior del lugar santo. Cada noche, todas las noches, se encendía. El lugar donde era colocada indicaba que la luz era para el beneficio de los sacerdotes que oficiaban en el templo. De la manera que fue diseñada, simboliza un árbol. La menorá se convirtió más tarde en el símbolo del Estado de Israel. No tan solo la menorá es el símbolo de Israel, pero es también símbolo de nuestra misión de ser luz para todas las naciones. Los sabios enseñan que la luz no es una fuerza violenta. Es nuestro deber cumplir nuestra misión de llevar su palabra, su luz, y no mediante el uso de la fuerza. Esta idea se destaca en la visión de Zacarías. En el libro de Zacarías 4:16 leemos en la Torá que nos dice: Zacarías ve una menorá, y Yahweh le explica: no por el poder ni por la fuerza, sino por mi rúa,
dice Yahweh de los ejércitos. Amén. El aceite puro de la aceituna proporciona el elemento necesario para que la menorá pueda ser encendida e iluminar el lugar santo. Esto puede aplicar en sentido figurado también. Luz es necesaria en el sentido físico, pero la luz en el sentido espiritual es de más valor. Cada elemento en el Mishkan tenía un requisito específico y un significado. La menorá proporcionaba la luz en el lugar santo. Yeshua nos proporciona esa luz. Él es la Torá viviente. En Yohanan, en Juan 8:12, nos dice la palabra de Hashem. Yeshua les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yeshua, el Mesías, es la luz que nos alumbra hacia la Torá de Yahweh. Él nos proporciona la luz en la oscuridad de este mundo para que podamos encontrar el verdadero camino hacia la palabra del Todopoderoso. Él dio su vida para reconciliarnos y para que nosotros obtengamos vida eterna. Amén. En Teilim 119, 105, en Salmo 119, 105, nos dice la palabra de Hashem: Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. Amén. En Yohanan 3, 19, 21, en el libro de Juan 3, 19, 21 nos dice la palabra de Hashem: Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Elohim. ¿De qué manera podemos practicar la verdad? A través de la obediencia de su palabra, a través del cumplimiento de los misbot. La menorá en el Mishkan proporcionaba luz para el servicio del Mishkan. Igualmente, Yeshua proporciona luz para quien rechaza la oscuridad y sigue su palabra. Quienes buscan la verdad, quienes buscan la Torá y aman la verdad, vienen a la luz. Estas personas conocen su verdadera palabra, la Torá. Cuando sean iluminados por el Ruach HaKadosh y a través de Yeshua, es entonces cuando nos convertimos en antorchas, llevando su luz y llevando la verdad a todos aquellos que quieren escuchar y aún a los que no quieran escuchar. Como dice en Ezequiel 2:7, les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Y en el mismo libro de Ezequiel, en Yehezkel 3:18 nos dice la palabra de Hashem: Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. En Yohanan, en el libro de Juan 1:7 nos dice: vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él.
La menorá es el símbolo perfecto de nuestro Mesías, Yeshua, la luz del mundo. Tenemos que mantener esa flama ardiendo dentro de nosotros, la flama eterna, Yeshua, porque como está escrito en la palabra, en el libro de Yohanan, en el libro de Juan 14:6, Yeshua le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta parashá, Terumá, nos lleva a una pregunta: ¿quiénes queremos ser? Me imagino que alguna vez en sus vidas se representaron, o más bien se preguntaron a ustedes mismos lo que simboliza el Maguen David, la estrella de David, compuesto por dos triángulos, uno al derecho, el otro al revés. Esto no es un logotipo cualquiera, sino que es un símbolo que deja un mensaje profundo para el pueblo de Israel. Enseñan los sabios: el mundo se sostiene sobre tres pilares, sobre la Torá, la Tefilá y sobre los actos de bondad. Estas son las cualidades que reunieron nuestros patriarcas. Abraham hizo muchos actos de bondad, ayudaba a los pobres, invitaba a muchos huéspedes, curaba a los enfermos. Isaac representa la columna de la Tefilá, de los sacrificios a Elohim, ya que él fue expuesto a eso. Jacob representa la Torá, ya que pasó toda su vida estudiándola, hasta el punto de que su adjetivo calificativo era Yosef o Alim, que quiere decir se sentaba en las carpas, es decir, en las carpas de estudio de la Torá. El mundo de los Bené Israel está compuesto por estos tres pilares: estudio de Torá, la oración y ayuda al prójimo. En nuestra parashá leemos cómo Elohim le ordena a Moshe construir el santuario, el Mishkan, en el que se encontraba el altar de los inciensos, la mesa y la menorá. Dentro, en el Kodesh HaKodashim, en el lugar santísimo, estaba el arca sagrada con los arcángeles. Los tres objetos que estaban en el santuario, la mesa, la menorá y el altar del incienso, representaban los tres pilares que anteriormente nombramos. La mesa representa la columna de hacer bien con el prójimo, ya que en ella los invitados comen. Se le da la caridad a los pobres. Esto es lo que nos ha transmitido y nos transmitió Abraham Avinu. La Torá, cada vez que se refiere a la mesa, es para demostrarnos actos de bondad. Por ejemplo, en la mesa del santuario, una vez por semana, se ponía el pan y milagrosamente el pan duraba fresco y sin endurecer durante toda una semana. Y cuando los Kohanim comían de él, bastaba con que comieran un poco para que se saciaran. Así ocurre con la persona que ayuda al prójimo. Elohim bendice su pan y su manutención. La caridad de panes que hacía eran 12. Esa era la cantidad de panes que se ponía en la mesa, 12 panes, como las 12 tribus de Israel, para enseñarnos que hay que hacer el bien con todos, sin excepción. Hacer el bien sin mirar a quién. A ese pan se le conoce como el pan de las caras. Nos quiso decir la Torá que antes de darle de comer a un pobre, éste se fija en tu cara. Si le sonríes, te alegras con él o le recibes con los brazos abiertos. Por más que le des de comer poca cosa,
Él lo considerará como un gran banquete. Pero si le pones una cara de amargado, de tristeza, por más manjares que le sirvas, no le será suficiente y por ende no actuaste correctamente. El altar de los inciensos representa a Isaac Avinu, que nos enseñó la importancia de las tefilot, de las oraciones y de los sacrificios. El rezarle, el orarle al Eterno diariamente, los datos del altar que están en nuestra parashá nos enseñan cómo hay que orar al Eterno. El incienso se ofrecía en las mañanas. Así ordena la palabra de Hashem, que la persona debe levantarse muy temprano en la mañana a orar. Después, nos dice que el incienso no podía ser ofrecido con malos pensamientos. También en el monte, en lugares elevados donde uno ora y tiene destinado para orar a Hashem, no se puede pensar en cosas mundanas. En el momento que nosotros disponemos de la oración, tenemos que tener una mente kadosh, no estar pensando en cosas mundanas. Uno de los condimentos que componían el incienso era la helboná. Esta especie llamada helboná era una especie que olía muy mal, simbolizando a los malvados que no cumplen Torah. Antiguamente, muchos rabinos se esforzaban por traer a rezar, por traer a la oración, a la sinagoga, a alguna persona malvada, para que Elohim escuchara sus oraciones, por la alegría que le entra al ver a uno de sus hijos perdidos de vuelta en su casa. La menorá es la columna de la Torah, representada por Jacob Avinu. Aquí también nuestra parashá nos indica cómo los datos de la menorá, cómo debe ser estudiada la Torah. Primeramente, la menorá era encendida con aceite de oliva puro, para enseñarnos que la única manera de encender nuestras vidas de Torah es con pureza, santidad y limpieza. Ese aceite de oliva se producía con muchos esfuerzos, ya que agarraban una sola gota de cada aceituna para producir ese aceite tan especial, como lo era el de la menorá. Así también, el estudio de Torah tiene que hacerse con mucho esfuerzo y paciencia, gota por gota, hasta que se llene una vasija y después otra, y que toda la menorá se encienda. A la vasija del medio de la menorá se la conoce o se le ha nombrado como Ner Tamid, es decir, que nunca se apagaba, para enseñarnos la constancia que debe haber en el estudio para salir adelante. Así vemos cómo en el santuario teníamos reunidos los 3 pilares sobre los que se sostiene el mundo: la menorá, que es la Torah; el incienso, que son las oraciones, las tefilot, que hace cada una de las personas; y la mesa, que representa los actos de bondad. Ahora la pregunta es: ¿cuál de estos pilares es el más importante? ¿Qué es más importante ser? ¿Un hombre de bondades? ¿Uno de estudio? ¿O uno de oración? Ninguno de estos pilares funciona solo. Ninguno de ellos es bueno estando solo, sino que la combinación de todos forma algo muy bueno y perfecto. Esto lo vemos en el lugar santísimo,
donde estaba el arca sagrada con los arcángeles, y en ellos estaban insinuados los 3 pilares. Sus alas estaban extendidas, simbolizando las oraciones, las tefilot, como cuando Moshe Rabbeinu rezaba, cuando él oraba y extendía sus manos, y los Kohanim cuando bendicen al pueblo lo hacen extendiendo sus manos. La cabeza de los arcángeles estaba dirigida hacia el arca, donde estaba guardada la Torá, para enseñarnos la importancia de dirigir nuestras vidas en función de la Torá. Y por último, sus ojos estaban enfocados hacia el otro, insinuándonos que debemos estar pendientes de los demás, ayudándoles en todo lo que podamos. Así pues, si tienes uno de estos pilares, eres parte del santuario. Pero si reúnes los 3 pilares, tú eres un santuario. No podemos ser estudiosos de Torá si avergonzamos a nuestros amigos y no rezamos. Tampoco podemos ser buenos con las personas olvidándonos de estudiar Torá y olvidándonos de orar. Menos todavía podemos despertarnos temprano para orar, escapándonos de la clase de Torá y de la caridad. No podemos huir porque no podemos engañar a Elohim. La Torá proviene de Elohim, la tefilá va hacia Elohim y la ayuda es entre nosotros mismos, los unos a los otros. Uniendo estos 3 puntos, perfeccionaremos nuestra existencia. Ese es el mensaje que hay en el Maguen David. Primero vemos que representa una vida en sociedad, donde todos nosotros somos equidistantes del punto central. Nadie es más que el otro. Ese punto central es la columna de la bondad. Todos ayudan a todos por igual. Encontramos un triángulo apuntando hacia arriba, como una flecha, que representa nuestras oraciones, nuestras tefilot, que van de abajo hacia arriba, hacia donde está Elohim. Y por último, hay un segundo triángulo que apunta hacia abajo, que es la Torá que viene de Elohim hacia nosotros. Todos juntos forman el Maguen David, que es el símbolo, la identidad del pueblo de Israel. Que sea la voluntad de nuestro Adón, que nos ayude a ser grandes en Torá. Que oremos con la concentración adecuada y que nos ayudemos los unos a los otros. Así llegaremos a la perfección, a un nivel para hacer de nosotros un lugar santísimo. Amén. Y harás una menorá de oro puro, macizo será hecha la menorá. Esto lo vemos en Éxodo 25:31. Explican los sabios que dice la Torá, será hecha por sí misma, por cuanto que Moshe le resultaba difícil comprender cómo debía hacer la menorá. Entonces Hashem le dijo, arroja el bloque de oro al fuego, y la menorá se hará por sí sola. Por esta razón, no está escrito harás, sino será hecha. De ahí aprendemos una linda reflexión. Cuando un hijo del Eterno padezca de algún problema o aflicción, tanto sea monetaria, familiar o cualquier cosa, debe arrojarse a sí mismo al fuego. Es decir,
volcarse y confiar plenamente en Hashem. Entonces verá cómo la solución y la verajá vendrá por sí misma. De esta manera, atestiguó el rey David, arroja hacia Hashem tu carga y él la sostendrá. Amén. En la porción de Terumá leemos acerca de la construcción del Mishkan, el cual actuaba como una antena física para conectarnos con la fuerza de la luz del Creador. La Torá ofrece una descripción sobre cómo fue construido el Mishkan, cubierto de oro por dentro y por fuera, y se relaciona con nosotros en cómo estamos tanto interna como externamente, si somos honestos con nosotros mismos y con los demás. Cuando tratamos de mostrar cuán buenos somos en el exterior, pero descuidamos el interior, estamos de hecho destruyendo un aspecto de nuestro templo interior. No se trata únicamente de cuánto hacemos, sino del corazón que ponemos en lo que hacemos. Digamos que nos comprometemos con alguien que nos necesita. Si nuestra mente está en otro lugar, estaremos dando un tiempo vacío y sin luz. Para construir nuestro Mishkan interior y crear una vasija fuerte para que en ella habite la luz, no podemos enfocarnos en cuánto trabajo estamos haciendo, sino más bien es cuán completo está ese trabajo que estamos haciendo. Esta es una elección que tenemos que tomar en todo lo que hagamos, porque esto determina si conectamos con la luz del Creador o no. Así que si estás viviendo en el presente y entregando tu corazón en cada una de tus acciones, debes estar alegre, porque tú estás conectando con la luz del Creador. Pregúntate, ¿estás viviendo en el presente y entregando tu corazón en cada una de tus acciones? La esencia disponible para nosotros en esta parashá puede ayudarnos a ver las áreas en nuestra vida en las cuales deberíamos invertir más esfuerzo para poder incrementar la calidad de nuestras acciones. Al hacerlo, fortalecemos nuestro Mishkan y tendremos espacio para que la luz del Creador habite e ilumine en nuestras vidas. Y habitaré en medio de ellos, nos dice la parashá. En la porción de esta semana vemos diversas instrucciones dadas por el Eterno para la construcción del Mishkan. En la mayoría de los casos, estas leyes parecen aburridas y con poco contenido para nuestras vidas actuales. Lo contrario sucede, como veremos en este estudio, pues son de gran trascendencia y significado para nosotros, así como lo hemos visto en este estudio, que hemos explicado el significado de cada uno de los utensilios que había en el Mishkan. En primer lugar, las leyes del tabernáculo, las leyes del Mishkan, como vimos, nos hablan sobre el deseo del Eterno de estar presente entre su pueblo. Él no es un Elohim ausente, que no está interesado en la vida de su pueblo. Él está plenamente deseoso de tener una residencia entre los hombres y estar cercano a ellos. Esta parashá nos enseñó los diversos pasos para la construcción de un lugar único, donde la presencia del Eterno moraría con una intensidad sin igual. En segundo lugar, vimos las prioridades de la vida espiritual en el Mishkan. Si vemos atentamente el orden de las instrucciones, veremos que el Eterno empezó desde lo más interno
a lo más externo. Por ejemplo, la Torá enumera las instrucciones de construcción del siguiente orden. El Arca del Pacto, ubicada en el lugar santísimo o en el Kodesh HaKadoshim. Después nos menciona la mesa para el pan de la proposición, al lado norte del tabernáculo del Mishkan, enfrente del velo. Después nos menciona la menorá, el candelabro de oro, al lado sur del Mishkan, enfrente del velo. Después nos menciona el Mishkan mismo. Sigue con el altar de bronce o el altar de holocausto. Y por último nos pone el atrio del tabernáculo, del Mishkan. Esto nos deja una gran enseñanza. El Eterno está primeramente preocupado por nuestro interior, por lo más íntimo de nuestro ser, por nuestro corazón, nuestro rúa, nuestra mente, nuestra alma. Él está interesado primordialmente en el interior de cada hombre. Lo exterior tiene su lugar, sin embargo, el nivel de precedencia es de adentro hacia afuera. Yeshua y el profeta Isaías enseñaron en contra de algo que hoy se conoce como ritualismo. Esto es la mera ejecución de ritos religiosos o ceremoniales sin ninguna repercusión interna y espiritual. Tanto en los días de Isaías como de Yeshua, parte del pueblo sufría de un ritualismo seco, tal como se nos dice. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, como está escrito en el libro de Martillahu, Mateo 15, del 7 al 8. Y nos dice la palabra de Hashem en el mismo libro de Mateo, Martillahu 23, del 25 al 26. Nos dice la palabra de Hashem: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. En los pasajes, Yeshua critica el ritualismo de algunos fariseos de su generación y nos advierte sobre los peligros de una religión sin espiritualidad, sin devoción, sin entusiasmo, sin gozo y sin alegría de corazón. Esto no es un peligro único del judaísmo. En toda religión, en todo modernismo religioso, vemos personas más preocupadas por trivialidades que por ser un verdadero discípulo de Yeshua. No están preocupados por cambiar e impactar el mundo con el mensaje de Yeshua, por sus obras y su ética, la ética que Él nos dejó, que está escrita en la Torá. Es un vicio inherente del ser humano fijarse en lo externo, pues es lo que produce honra delante de quienes nos rodean y es lo más fácil de hacer. La verdadera devoción, la eterna, la interna, la espiritual, es a menudo la parte difícil de nuestro caminar. Sin embargo, es lo más preciado para el Eterno. Para que el Eterno haga su morada en nosotros y haga de nosotros su heredad, debemos de estar limpios interna y externamente. En ese orden, el Eterno mora con el humilde de corazón, tal como dice en su palabra. El Eterno dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies.
¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Eterno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Esto está escrito en el libro de Isaías, Isaíahu 66, del 1 al 2. ¿Quieres que el Eterno ande contigo en todo camino? ¿Quieres morar en su presencia? ¿Deseas poder sentir al Eterno en cada paso, cada minuto, cada situación? ¿Deseas decir junto con el salmista, el Señor es mi luz y mi salvación? El Eterno quiere tu corazón sobre todas las cosas. Él ha instituido días de fiesta, días de remembranzas, ceremonias, mandamientos. Sin embargo, todo eso es un medio para llegar a un fin. Que lo sirvas con todo tu corazón, que lo sirvas con gozo, tal como se nos fue escrito en Deuteronomio, en Devarim 28, del 47 al 48. Nos dice la palabra de Hashem. Por cuanto no serviste al Eterno tu Elohim, con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás, por tanto, a tus enemigos. Y también nos dejó escrito el Eterno en Mishlei, en Proverbios 4:23 nos dice su palabra. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todo lo demás es secundario. Lo más íntimo en el lugar santísimo era el arca del pacto, del testimonio de Elohim y su pueblo. El arca del pacto corresponde al corazón del hombre, de donde emana la vida, así como acabamos de leer en el libro de Proverbios. Es difícil perder el foco y distraerse con cosas como ir a una comunidad de creyentes, estar en un servicio de oración, en un estudio de Torah, celebrar una fiesta del Eterno o guardar Shabbat. Todas estas cosas son muy importantes, pues son el vehículo de nuestra devoción como pueblo. El corazón, sin embargo, debe ser el motor mismo de ese vehículo, la razón por la que hacemos todas las cosas externas. Debe ser porque nuestro interior rebosa de amor y de alegría por el Eterno. El corazón es donde la palabra del Eterno debe morar. Es debido a esto que el Shema Israel nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Así está escrito en Devarim 6:6. Cada hijo de Israel, cada justo de entre las naciones que teme al Eterno, debe de poner la palabra del Eterno no únicamente en su mente, sino en su corazón. Incluso, la letra inicial de la letra final de la Torá nos dan el mismo mensaje. La primera letra de la Torá, Bet, y la última es Lamed, forman la palabra Lev, que significa corazón. El mensaje es claro. El Eterno quiere que su palabra esté en nuestro corazón, en nuestro ser más íntimo, ahí donde reaccionamos ante cualquier situación por instinto adquirido por nuestra espiritualidad, en el área donde nuestra fidelidad a ese sentir es absoluta y universal. La culminación máxima del Eterno en la era mesiánica consiste precisamente en poner la Torá en el corazón de su pueblo. El nuevo pacto o la nueva alianza no consiste en una nueva Torá, sino en poner esa Torá
en cada corazón de cada hijo de Israel, como nunca antes, tal como se nos dice en la palabra de Hashem. En Yermiyahu, en Jeremías 31, del 31 al 33. Nos dice la palabra de Hashem. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hicieron con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Eterno, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Amén. Aunque los discípulos de nuestro Santo Maestro, Yeshua, el Mesías, podemos disfrutar de un anticipo de esto, por el Espíritu que hemos recibido de parte del Eterno como aras de la redención final. Así está escrito en Efesios 1, del 13 al 14. La plenitud y el total cumplimiento de esto aún está por venir. En la era mesiánica, el conocimiento del Eterno cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Así está escrito su promesa en Isaías 11:9. La profecía de Jeremías dice que la Torá estará escrita en el corazón del pueblo como nunca antes, a tal grado que nadie dirá: conoce al Eterno, pues todos lo conocerán. En esos días conoceremos al Eterno como nunca antes, pues la Torá será explicada por el Rey, por el Mesías, por Él mismo, por Yeshua HaMashiach, tal como nos dice en el Midrash. La Torá que la persona estudió en este mundo es vana frente a la Torá de Mashiach. Así está escrito en Eclesiastés 11:8. Que esos días vengan pronto. Que el reino del Eterno, la era mesiánica, venga rápidamente. Que nuestro Adón Yeshua HaMashiach tenga misericordia de toda la humanidad y que tenga misericordia por todos nosotros. Que su venida sea pronta, pues lo hemos estado esperando y es lo que hemos pedido y es lo que hemos anhelado, el ver a nuestro Señor, nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, abrir los cielos y sonar la trompeta para que su pueblo sea llevado a la Jerusalén celestial. Amén. Llevarejeja Adonai Beishmereja, Yaer Adonai Panabeleja, Villejuneja, Yisa Adonai Panabeleja, Beyasem, Leja Shalom. Que Adonai los bendiga y los guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes Shalom. Que la bendición del Eterno y su presencia sea sobre todos y cada uno de ustedes. Que nuestro Adón Yeshua HaMashiach derrame sabiduría, entendimiento, gozo y amor por su Torá y por nuestro prójimo. Los bendigo y les mando un afectuoso saludo, un abrazo a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Que la presencia del Eterno rebose sobre cada uno de ustedes. Shalom, shalom.
creemos que este espacio ha sido de mucha bendición para tu vida. Nos volveremos a reencontrar en otra oportunidad a través del programa Caminando a través de las sendas antiguas.